Sin dudas, septiembre trae novedades, septiembre trae también realizaciones, expectativas, de frustraciones todavía no podemos hablar, aunque sí, sin dudas, de inseguridades en torno al destino del coronavirus, no solamente aquí, sino en el mundo. Una noticia un poco decepcionó a los más escépticos, que da cuenta de la suspensión de los experimentos para probar la posible vacuna que servirá para contener los devastadores efectos del COVID-19. Esa suspensión de las investigaciones obedeció a que uno de los científicos que estaba precisamente en el proyecto tuvo una reacción realmente negativa. O una de las personas que sirvió o que sirve para la prueba. Los más optimistas dicen que eso prueba que realmente, o eso comprueba que realmente las investigaciones se están haciendo de manera muy seria, porque suspendieron para hacer aquello de prueba-error, porque al principio se dijo, sobre todo cuando los políticos manipulan la ciencia, que eso era un asunto rápido, que íbamos a tener vacuna antes del fin de año. Pero aparte de esa pausa que un poco conspiró contra el optimismo, en nuestro país al inicio de semana se habló del aplanamiento de la curva, y eso fue interpretado posiblemente de una forma incorrecta. Aplanar la curva no significa que no hay peligro, y luego hemos visto las estadísticas de muertes y de contagios, y lo que queremos decir con esta introducción y este relato es que no debemos bajar la guardia, que debemos seguir manteniendo, pero no es que decir que debemos seguir se escucha como si ya todo hubiera pasado. No, nosotros estamos viviendo con la amenaza del coronavirus, del nuevo coronavirus que produce el COVID-19. Distanciamiento, mascarilla, higiene y sobre todo, y ahí veremos las imágenes, aquello de pensar que estamos enfrentando, no es a las autoridades, es nuestro propio riesgo, es nuestra propia salud que enfrentamos cuando frente a las autoridades nosotros simplemente le decimos que no nos importa y que vamos a seguir bebiendo y que vamos a seguir ocupando las calles. Ese es un problema que persiste, y como nos dicen aquí, bueno, eso ocurre en todas partes, aquello de mal de mucho, consuelo de tontos. Sí, es cierto, y tenemos las noticias de lo que ocurrió en Brasil, de lo que ocurrió el Día del Trabajo, sobre todo en Florida, lo que ocurre constantemente en otras ciudades de otros países, pero eso no puede ser el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir debe ser el de los lugares donde se cumplen las medidas establecidas para contener el contagio. De eso se trata. No es manipulación política, no es manipulación de los organismos de seguridad. Se trata de salud, se trata de riesgo. De modo que yo creo que es una obligación, una responsabilidad de cualquier persona que tenga acceso a los medios de comunicación, cada vez decir que hay, como dice el doctor La Antigua, un médico eminente dominicano que reside hace años en Nueva York y que es visitado, solicitado, no solamente por los dominicanos y las dominicanas, sino por los estadounidenses que necesitan el respaldo, el alivio y los consejos del doctor La Antigua. Él dice, sí, hay 3 vacunas, esas son las que yo conozco: distanciamiento, mascarilla, higiene. De modo que vamos a, mientras llega la magia, mientras lleva la vacuna extraordinaria que va a permitir que podamos retomar la normalidad,
vamos a llevarnos de la sugerencia del doctor Lantigua. Sigue el inconveniente, las dudas o las disquisiciones en torno a la educación dominicana, la reapertura del año escolar, sobre todo en la escuela pública. Vamos a aprovechar este segmento, este inicio de Metrópolis para reconocer la extraordinaria participación de Ana María Pellerano con sus reflexiones desde la perspectiva de una educadora de muchos años, de una persona que conoce de pedagogía, conoce de inclusión, conoce de los problemas de la educación dominicana y que tuvo una participación realmente estelar aquí en Metrópolis. Y muchas personas nos comentaron esa participación. ¿Qué ocurre? Que tal como decía Ana María, y ya se ha vuelto un tema recurrente en los medios, es muy difícil someter a los niños y a las niñas entre 0 y 5 años a todo el proceso de educación virtual. Ya no solo por la problemática que implica en la casa, en la familia, con los adultos, quién atiende, quién no atiende, quién vigila, quién está ahí con esos seres de 0 a 5 años, sino por algo, y voy a repetir naturalmente lo que dicen los expertos y las expertas, como, reitero, Ana María Pellerano, que nos hizo el honor de participar in extenso aquí en Metrópolis, por las dificultades de atención propias de la edad, propias de esas personas que tienen entre 0 a 5 años. Por ejemplo, hay una oferta extraordinaria de actividades como la que existe en la currícula educativa para esa población, que incluye cantos, que incluye ejercicio, que incluye ballet, que incluye movimientos. ¿Qué ocurre? La atención medida, establecida, divulgada por los expertos, dicen que un niño o una niña entre 0 y 5 años, su capacidad de atención está limitada posiblemente a 5 minutos, pero no porque tenga alguna dificultad, no porque tenga porque sea un muchacho especial, no, porque es propio de esa edad. Entonces, ¿cómo manejar esa problemática en el contexto? Y lo comentamos la semana pasada y la semana antepasada, que supuestamente hay muchos centros educativos que te penalizan si tú no inscribes o reinscribes al muchacho entre 0 y 5 años ahora, lo alfabetizas en la casa como se hacía hace 60 años, 30, 40 años, y después lo quieres inscribir cuando esto termine o cuando se reanude las clases de manera normal. De manera que eso es un pendiente. De todos modos, hay que ratificar, porque hay algunas dudas recurrentes, y lo sabemos y lo escuchamos en los distintos medios, si los colegios privados están ya impartiendo docencia, y la están impartiendo con unos programas de verdad muy atractivos, la están impartiendo con horarios, con los muchachos con sus uniformes, con su tiempo para recreo, con su tiempo para socializar. La escuela pública aún no ha comenzado. Se supone que el 2 de noviembre comienza. Y sí va a iniciarse un proceso de capacitación para todo el cuerpo docente, para que pueda realmente manejarse y trabajar en la virtualidad. Del mismo modo, se han referido a la posibilidad de incluir la radio y la televisión, y eso lo tratábamos también la semana pasada, sobre todo en los lugares donde la conectividad, la conexión con los celulares, con las PC, las computadoras, no es estable, y eso es importante. Hubo una propuesta de parte de una asociación de educadores, creo que la ADP la ha discutido, y es de la posibilidad de hacer como se hace en las escuelas de adultos,
incluso en los niveles superiores, que tú tienes la capacitación en casa, pero hay un momento en la semana, en el mes o cada 15 días, donde sí vas a lo presencial. ¿Cuál es el detalle en esta opción? Las medidas sanitarias. Y las medidas sanitarias se pueden asumir y se pueden cumplir de manera estricta, madura, y así tendríamos el complemento de virtualidad, de clase presencial, no perder esos espacios y tampoco perder el monitoreo directo del facilitador o la facilitadora. De modo que lo importante para tener un mensaje positivo, optimista, es que se está discutiendo la posibilidad. Hay un aspecto también que mueve a preocupación y eso es un tema recurrente, cómo este tipo de crisis, como otras crisis, demuestran que hay una diferencia extraordinaria entre quienes tienen acceso a la educación privada y quienes tienen acceso a la educación pública. Ya muchos colegios, no todos tampoco, han resuelto el problema con inversión. Imagínense, y eso lo planteaba Ana María, si tengo solo un hijo o una hija, bueno, con un aparato se resuelve, pero si tienes 3 y de distintas edades, la situación es diferente. Ratificamos que hemos tenido el testimonio de padres, de adultos, de madres, que sí les ha ido muy bien con este inicio de año escolar en los colegios, sobre todo en las grandes ciudades, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, en provincias del norte, del este, que han manifestado el testimonio de lo positivo y de cómo se han adecuado sus muchachos a esta manera de continuar el ritmo educativo en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID-19. Cuando regresemos, vamos a rememorar 2 fechas absolutamente importantes para el planeta y para la democracia en el ámbito regional. Para el planeta, el caso del 11 de septiembre del 2001, y en la región y para las democracias occidentales, el caso de Chile, 11 de septiembre de 1973, aunque sin dudas ese 11 de septiembre del 2001 cambió bastante el comportamiento humano, cambió los miedos, de modo que el miedo de ahora es distinto. Hacemos una pausa y continuamos con Metrópolis en tiempo especial, en tiempo de pandemia. Tal como dijimos en el segmento anterior, ahora vamos a referirnos al 11 de septiembre de 1973, una fecha que marcó el fin de la democracia en Chile, el inicio de un largo periodo de represión, de conculcación de las libertades, de los derechos, y un acontecimiento además que sirvió para la identificación de las personas democráticas, de las personas liberales, de las personas que creen en el respeto a los derechos humanos en la región, desde aquel fatídico momento de traición, de represión, de connivencia con los Estados Unidos, con los peores sectores de entonces, que realmente veían en Allende la posibilidad de un revolucionario, de un comunista que podía afectar los intereses de las empresas y de los Estados Unidos y de las élites chilenas entonces. Quizás muchos de los que se atrevieron
ese 11 de septiembre de 1973, apoyar aquello, no se imaginaron lo que significaría en saldo de muerte, de represión, de exilio, de desaparecidos. Aunque siempre me dice una persona conocedora perfectamente de esa situación, que quién dijo que ellos no presentían aquello. Ellos sí sabían lo que hacían con ese golpe, esa andanada antidemocrática. Hay una característica de ese día, de la toma de la moneda y de la muerte de Salvador Allende. Salvador Allende, desde el momento, desde ahí, desde el Palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo, la sede del presidente, se dirigía de manera constante a la población. Incluso minutos antes de la muerte, para algunos suicidio, para otros asesinatos, él se dirige a los chilenos y a las chilenas en un discurso realmente conmovedor, sabiendo quien lo escucha ahora, quien lo escuchó después, que el hombre estaba a pasos de quitarse la vida o de que se la quitara. Entonces, Allende, y eso lo subrayan personas conocedoras absolutamente de ese proceso, Allende sí se dirigió de manera constante a la población. La actitud civilina, la actitud de la traición, que fue la de Augusto Pinochet, no se dirigía a la población, no se dirigía a los chilenos, daba órdenes. El hombre en quien confió Salvador Allende desde la toma de posesión ya tenía montado el golpe, no le hablaba a la población, pero sí le hablaba a sus secuaces. Eso no es un decir, eso tuvo de esas manos divinas, de esas manos de Dios, como dijo Maradona, de aquel gol. Eso fue grabado por un radioaficionado. Y esa grabación dio origen a Interferencia Secreta, un libro con la transcripción de esos diálogos realmente crueles, dramáticos, terribles, sanguinarios, y esas órdenes que en el momento daba Augusto Pinochet. Hasta el punto que hay una parte de ese audio que se vendió en las calles chilenas transcrito y además con el disco, el CD. Además se escucha cuando él dice, pero lo tiramos del avión, se muere y muerto el perro, se acabó la radio. Eso fue el inicio de lo que sería la gestión sangrienta, sanguinaria y conculcadora de todos los derechos en Chile desde 1973 hasta el 1989. De modo que no hubo excusa para negar ese audio, porque es la voz de Pinochet dándole las órdenes a sus generales, a sus coroneles. Pero ¿qué pasó? Pasó que aquello que se pensó podía ser una diferencia entre los poderes, entre el poder militar, entre el presidente, no concluyó ahí, sino que dio a inicio, reitero, a todo ese proceso terrible que vivió Chile y que entonces, en ese 73, recordaba muchísimo en la región otros golpes de Estado y naturalmente en la República Dominicana fue la referencia inmediata y absoluta a lo que pasó el 25 de septiembre de 1963. Vamos a compartir con ustedes ese discurso histórico de Salvador Allende, ese discurso de despedida, de exhortación revolucionaria, pero el discurso de ya no hay más nada que hacer. Adelante, estudio con el discurso de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral
para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo quedará en un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo
donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Y así ocurrieron los hechos, así se escribe la historia. Hay un discurso de Pinochet, me dicen aquí, me decían los muchachos, un discurso ya cuando él se retira, después del plebiscito. Quizás podíamos poner un fragmento, pero después de escuchar esa despedida de Allende, yo pienso que lo que nos queda es, como he dicho y reiterado, aprender para no repetir. Otro 11 de septiembre del 2001. Yo sé que cada uno de ustedes en su casa tienen un recuerdo de ese 11 de septiembre del 2001, que aunque parezca mentira, ya han transcurrido 19 años. ¿Sí? 19 años. Aquello fue sencillamente apocalíptico. Nunca se pensó jamás que una ciudad de Estados Unidos podía ser afectada de esa manera. A partir de ese momento, todas las hipótesis, todas las conjuras, desde los marcianos que llegaron hasta el autoatentado, hasta la mentira, todo se ha dicho, todo se ha explicado. Pero volver a ver esas imágenes, volver a ver esas multitudes con la cara tiznada, con el miedo en el cuerpo, con la desesperación en los pasos, eso es algo que naturalmente no podemos seguir viéndolo siempre, porque la vida sería distinta, sería una completa amargura, pero como advertencia sí debemos de ver de vez en cuando, ratificar de lo que es capaz, de lo que somos capaces los seres humanos, sin dudas. Ese atentado marcó, aunque sea un lugar común decirlo, un antes y un después en la vida de los Estados Unidos, un antes y un después en la vida de todos nosotros, con un hecho tan simple como la seguridad de los aeropuertos, tan simple como la seguridad de los lugares públicos, tan simple como la visión de lo que se tiene o de lo que se tenía del Islam, de lo que no es el Islam, del terrorismo, de lo que no es el terrorismo. Algunos llegan a decir que por qué tanto alboroto y tantos golpes en el pecho después de ese 11 de septiembre del 2001, si España vivió el terrorismo de manera constante y continua, si en otros lugares de Oriente, si en otros se vive así, se vivió en Colombia, se vive en todas partes, pero el estremecimiento que significó ese despertar, esa mañana, eso yo creo que durante mucho tiempo no tendrá comparación. Fue el atentado más grande, con el saldo de muertes más extraordinario que sufrió Estados Unidos. Recrear esas imágenes que estamos viendo nos pone una luz roja en la seguridad, en el corazón, en la fragilidad. Pero yo digo esto, hago la reflexión y al mismo tiempo me interrumpo, porque en ese momento, eso que ocurrió, que cambió la vida de los Estados Unidos, que cambió la vida de todos nosotros, pero
había un enemigo, había unos conflictos, se inició una cacería que abocó después con todo lo que tuvo que ver con Bin Laden, todo aquello, toda aquella narrativa contra el terrorismo islámico, el yihadismo, pero volvemos a ver las torres, volvemos a ver a mí me parecen las imágenes del éxodo, ese desamparo colectivo en el mundo occidental. Pero transcurrido el tiempo, yo no sé, y eso permitiría uno de esos diálogos, de esas tertulias que hemos hecho durante tanto tiempo en Metrópolis, pero repito, transcurrido el tiempo, yo no sé si se puede comparar eso a la situación que está viviendo la humanidad ahora, cuando el enemigo es un virus, cuando no hay posibilidad de activar los radares, los controles, las fuerzas armadas de todos los países, los tanques, los aviones, para encontrar al virus, secuestrarlo y matarlo y que no haga más daño. De modo que son situaciones que ponen en juego la fragilidad de la humanidad, pero con unas dimensiones muy distintas, como se ha dicho, como lo han dicho todos, porque aquí ya no hay nada nuevo, ni lenguaje espiritual que pueda explicar lo que vivimos, pero un virus nos tiene de rodillas. Aquel famoso y antológico discurso del Papa Francisco en esa plaza desierta, cuando hablaba que todos estábamos en la barca y que todos estamos desolados. De modo que ha servido este programa como recordatorio de dos 11 de septiembre realmente inolvidables y estremecedores. El 11 de septiembre de 1973, el 11 de septiembre chileno y el 11 de septiembre del 2001, de esos atentados a las Torres Gemelas, realmente inolvidable. Así como te preguntan dónde tú estabas el 30 de mayo del 61 o el 24 de abril del 65, nos preguntan a todos y a todas qué hacíamos y dónde estábamos el 11 de septiembre del 2001. Quizás de tiempo a pasar un fragmento, solo un fragmento de Pinochet, pero si no, les invitamos a ver ahora Ready para exportar con Tayana Mora Ramos. Hola amigos de Ready para Exportar. Antes de que empecemos con la interesantísima sesión, queremos invitar a todas aquellas empresas que están buscando alternativas para mitigar los riesgos de la crisis, para buscar mercados y oportunidades, para repensar y renovar. Te invitamos al curso Emprender para Exportar que Next ha preparado para apoyar a las empresas e individuos con talentos y conocimientos que desean buscar alternativas más allá de las fronteras de la República Dominicana. Visítanos en emprendeparaexportar.com y ahí te daremos todos los detalles. Entra ahora mismo porque tenemos una oferta sin precedentes por días limitados. Continuamos con nuestra sesión. Muy buenas amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hemos estado durante todas estas semanas llevándoles a ustedes inspiración e información, porque no podemos competir ni nacional ni internacionalmente si no pensamos y actuamos de manera digital. La pandemia nos ha empujado a lo que era la tendencia pero obviamente la pandemia ha hecho que sea imperativo, que sea un tema de sobrevivencia de las empresas, y por eso
hemos llevado entrevistas con diferentes empresas, con diferentes personas que se dedican también a apoyar a las otras empresas en estos temas. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que ayuda a empresas en el manejo de las redes. Tenemos a Alexa Muñoz, que se gana la vida haciendo eso precisamente, pensando digital por sus clientes. Muy buenas, Alexa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme por aquí. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia y de lo que haces. Ok, bueno, yo trabajo creación de contenido, todo digital y fotografía y básicamente todo lo que es el manejo de redes, las campañas digitales y todo básicamente online. Entonces, desde antes de la pandemia ya era algo que se trabajaba, ahora lo estamos viendo mucho más porque muchas de las empresas medianas, pequeñas, de todo tipo de tamaño están migrando a lo digital y a lo que es el e-commerce también y a básicamente apoyándose de una herramienta que ya estaba ahí, pero que no todos aprovechaban. ¿Cuál tú piensas que es el principal reto para las empresas, sobre todo esas que se han visto forzadas, digamos, a hacer el cambio tal vez rápidamente, de pensar en una realidad análoga a una realidad digital? ¿Cuál es el principal reto? Bueno, yo diría que el reto principal de alguien o una empresa que todavía no estaba en el mundo digital es conocer la plataforma y más que nada conocer cómo la plataforma trabaja o cómo debe de trabajarse un negocio como tal o una marca como tal, que no es lo mismo que tal vez lo que usamos las redes, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, que lo usamos para recreativo y lo usamos como personal, a utilizarlo como una marca y cómo podemos literalmente aprender cada herramienta y utilizarla de manera adecuada. Cuando tú pasas a trabajar, por ejemplo, publicidad impresa, publicidad BTL o en revista, lo que sea, y tú pasar a hacer tu publicidad en digital, es diferente, todo es diferente, los costos es diferente, como debe de ser la comunicación es muy diferente. Y eso es un reto, tú pasar de algo que tú no sabes a conocer totalmente un mundo y una plataforma que antes no conocías. Y yo pienso también que uno de los retos es que la gente piensa que hacer la página web o pagarle a un community manager le resuelve el problema. Ayer yo veía a una amiga que ponía el caso de alguien a quien ella le había escrito en un mensaje creo que era por Instagram, hace 12 semanas. Hizo una pregunta sobre a qué hora ustedes abren, no sé, una pregunta y a la 212 semana le respondieron, estamos a sus órdenes o algo así. Entonces, eso pasa. para responder rápido como la gente piensa. Claro, y es, o sea, lo que yo siempre digo al cliente es que es un trabajo que va de dos vías, porque nadie conoce más tu producto, nadie conoce más tu marca que tú mismo. Entonces tú puedes contratar un community, pero no pueden, como dicen, soltarlo en banda y community, haz lo que tú quieras. No, hay que trabajar de la mano y realmente dar un entrenamiento y nutrir a ese community de todo lo que pertenece a esa marca y de todo lo que debe de tratar, porque la verdad que como tú dices, no es fácil. O sea, muchos mensajes y si no se le da esa constancia y ese soporte, podemos ver esos casos de mensajes años después y todo lo demás. Y también la otra cosa, pienso es el reto de también producir productos que sean digitales. O sea, no siempre se traduce lo que tú tienes en tu tienda, por ejemplo, online, sino que también hay cosas que deben ser exclusivas para ese consumidor digital. Claro, y no solo eso, sino que ya hay muchos comercios que trabajan solamente estrictamente digital. Hay muchas tiendas que son
estrictamente online. Y nosotros lo vemos ya de manera internacional, conocemos marcas e interactuamos con marcas que son totalmente internacionales. Sin embargo, aquí todavía eso estaba muy en pañales y entonces viene la pandemia y todos nos vemos forzados a página web, e-commerce, pero ¿qué es un e-commerce? Tal vez tú tienes 20 años vendiendo súper bien en tu local y de repente tú te ves que el local está cerrado, hay que abrir un e-commerce y es un reto pasar de una cosa a la otra, pero es ahora mismo la opción. Y también es un reto para la gente que tiene un inventario grande, porque Claro. ese inventario a un inventario online con Sí. restricciones, porque el consumidor online quiere mucha información y requiere información. Claro que sí, y también el consumidor online, o bueno, el que está tratando, por ejemplo, empieza a ser como un consumidor ahora, porque así mismo como no teníamos todas las marcas online, no teníamos todos los consumidores online. Hay personas que le gusta su trato de tú a tú, le gusta ir a la tienda, le gusta ver, tocar, y pasar a esta nueva experiencia de veo lo que estoy comprando por foto, me dan un servicio al cliente por WhatsApp o por la misma página web, es una experiencia totalmente diferente y hay algunas personas que le encanta y se han adaptado súper bien y otras que no y que les hace falta ese calorcito del tú a tú y de tú ir a la tienda y tú ver, se le ha hecho difícil. Y el tema de poder traspasar esa experiencia, porque es un reto también, la gente no puede ir al restaurante a probar la comida o probar a degustar el vino antes de comprarlo y pasar esa experiencia a una experiencia digital, todo un reto. Con la pasa lo mismo. Claro que sí, y como tú dices, los restaurantes han sido de los que más han sufrido, que a veces solamente no es, por ejemplo, comida o lo que venden en sí, sino la experiencia que presenta visitar ese lugar. Entonces ahora, lo que yo pienso que hay que trabajar para que el consumidor se sienta como a gusto y que se sienta en esa confianza de eso mismo, de comprar, de ser parte de todo lo online, de cualquier marca, es ese servicio al cliente que es totalmente personal, que no es ya impersonal de te mando un correo genérico o un mensaje genérico, sino que la gente necesita ese contacto específicamente con lo que sea que está comprando, con el sitio que quiere ver, que una comida que se quiere comer, pero quiere saber cualquier dato. Ese contacto principal ahí que esté disponible es muy importante ahora mismo. Y tú tienes mucho reto con los dueños de esos negocios involucrarse en promoción online, porque a veces tienen un trato. En el fin de semana, por ejemplo, yo fui a una tienda, tiendecita que me vende especializada, y el trato fue excelente, pero la información y lo que tienen online no No es lo mismo. cara a la experiencia de haber ido a la tienda y pudieron haber perdido esa venta por eso. Claro, sí, es así, porque no muchas de las personas, muchas veces las marcas son quien está detrás. O sea, una marca puede funcionar súper bien en su local o donde sea el punto de venta, súper bien porque la persona que está detrás puede ser que siempre esté ahí o te dé un servicio increíble o los mismos empleados y todo. Y muchas veces esa persona, que es como quien dice la cara, el principal, no quiere necesariamente como exponerse a todo tal vez en lo digital. Pero en estos momentos estamos que tenemos que hacerlo porque es lo que la gente necesita, sentir esa seguridad de con quién estoy tratando, no es, o sea, no eso impersonal de estoy hablando en un celular y no sé con quién. ¿Me entiende? Cuando se trata de comprar, la gente es mucho más delicada con esas cosas. ¿Y qué tú le recomendarías a una pequeña empresa
¿Debo escoger una de las redes sociales, Facebook, Instagram, y concentrarme en eso, o debo estar en varias al mismo tiempo? ¿Qué sería lo más efectivo? Claro, yo creo que hay que estar en todas al mismo tiempo, más siempre hay algunas que dependiendo de tu público, de tu target, va a variar a donde tú tienes que dar un poquito más de calor. Tal vez si es un target más joven o es una marca que quiere entrar, o sea, así como tipo adolescente, juventud, tenemos la aplicación de TikTok ahora que es un boom. Y ya no solamente para el uso lo que es recreativo y para los bailes y todo lo demás, sino que estamos viendo muchas marcas entrando ahí y teniendo presencia, incluso hasta teniendo publicidad y teniendo colaboraciones con personas que están en esa red, porque entienden que hay un público súper grande y súper valioso. Así mismo como, por ejemplo, la más universal de todas, que es Instagram, ahí tenemos público de todas las edades y es ahora mismo la principal a la que se le da más calor por eso mismo, porque tenemos a todo el mundo ahí. Abuelita, jóvenes, mamá, papá, todo el mundo está ahí. Pienso que por lo menos para la venta es más efectiva o se usa más aquí que Facebook. Sí, y es que tiene muchas herramientas para lo que es un e-commerce, para lo que es una tienda. Es muy efectivo. O sea, aparte de tener lo que son, por ejemplo, las promociones, tú puedes poner a circular un anuncio con mucha facilidad, es muy user friendly. También tiene como que te da la opción de tú poder comprar directamente. Tú puedes tener el shop que se hace a través de Facebook, porque muchas cosas, como son de la misma compañía, se hacen en Facebook, pero se trabajan en Instagram y tú puedes tener las compras directas con precios y todo en Instagram. O sea que ya Instagram está básicamente desarrollándose y dándole todo ese apoyo a lo que son los e-commerce. Hay mucho de eso que venden en Instagram y tal vez no tienen ni siquiera una página web per se, porque ya son tantas las herramientas y es tan efectivo, son tantas las ventas que se concentran en ese solo canal. Además, se requiere como más conocimiento para manejar una página web que para manejar alguna de estas redes. Claro que sí, aunque hay tantas opciones ahora, tantas plataformas que son súper user friendly, que tú puedes montar tu tienda en un mismo día si te dedicas a eso y darle el seguimiento y hacer lo que tú quieres y es fácil, pero a veces lo vemos porque estamos acostumbrados a eso de, wow, la programación de una página web, el código HTML, cómo es que vamos a hacer todo eso. Y es un poco como que te intimida el tema de página web, wow, o sea, eso implica yo llamar a alguien que la programe, que la instale, que después la siga, y por eso la gente se echa un poquito para atrás. Y yo creo que es gran parte del por qué no todos los comercios han migrado tanto al e-commerce, porque todavía lo estamos viendo como algo que no es posible, algo que no es fácil. Una de las cosas que yo he visto que es más polémica con el tema de las promociones online es el uso de los influencers y qué tan efectivo es usar influencers y si no es mejor una promoción orgánica, directa y tal vez algunos anuncios en la misma plataforma, pero no tanto los influencers. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo he trabajado ambas cosas, incluso con mi propia tienda, yo tengo una tienda, y he trabajado tanto las promociones y tanto los influencers. Y yo siento que ambas cosas son igual de efectivas y yo diría que hasta más efectivas el tema de la colaboración con el influencer. Pero todo va a depender de qué tipo de colaboración con ese influencer estemos trabajando, qué influencer estamos trabajando, porque no significa que porque un influencer tenga muchos seguidores y me gusta su perfil, significa que ese puede ser una buena colaboración para mi marca. Tal vez esa persona es un influencer de viajes y mi negocio es un negocio de joyas, de prenda. Entonces, no tienen una correlación, entonces aunque sea una colaboración con influencers, tal vez no es tan efectiva. Entonces, cuando se trata de ese tipo de colaboraciones, siempre tenemos que estudiar el perfil
del influenciador con el que vamos a trabajar y que sea algo idóneo para lo que querramos en ese momento publicitar. Pero sí, la verdad que funciona súper bien. La semana pasada tuvimos un webinar con alguien que hablaba sobre el área de música, que es totalmente diferente, pero él decía que en vez de poner toda la inversión en una campaña una vez, era mejor, o sea, si tú tenías $100, en vez de usar los $100 una vez y ya, era mejor usar $10 o $20 por 5 meses, que la constancia en la inversión era más importante que ese impacto. ¿Tú crees que en términos de los productos y de la promoción en estos momentos es necesario ese impulso de campaña o es mejor una campaña sostenida en el tiempo? Yo creo que para comenzar es necesario por lo menos ese crítico, ese comienzo de campaña. Ahora, hay muchas formas de tú adaptar una campaña, que antes podía ser una valla, un anuncio en el periódico, lo que sea, de tú adaptarlas a digital. Y que esos esfuerzos que tú estás haciendo en una campaña, tú poder guiarlo por tiempo. Y así como decían, como un budget o planificarte a algo que sea constante en el tiempo, que no sea que agotamos el presupuesto o le damos todo el esfuerzo a la campaña en un mismo día, que ese día vamos a abrir un supermercado y ese día le dimos toda la promoción y ya. Entonces eso significa que le vendimos muchísimo en un día, tal vez una semana, y entonces más para adelante no tenemos esfuerzo publicitario, no tenemos budget, no tenemos una planificación constante en el tiempo, y entonces las ventas ahí caen. Entonces sí, definitivamente lo mejor es racionarlo y mantener la constancia, más en redes, que la presencia constante es tan importante y determina mucho la interacción que tiene el público con una marca en sí. Tú hablabas de clientes bueno, que tuvieron que casi cerrar durante la pandemia o que decidieron emprender durante la pandemia. ¿Tú has visto en tu experiencia un impacto en esa presencia digital con las empresas, en las empresas? ¿Ha hecho una diferencia? ¿Ha habido un impacto en términos de ventas, de generar un ingreso? Yo creo que tenemos dos cosas. Tenemos aquella marca que estaba posicionada y que vendía súper bien en su local y que de repente tuvo que migrar a lo digital, porque la verdad que ha pasado muchísimo. Hay negocios que son súper exitosos y venden muchísimo y tal vez no sienten la necesidad de una presencia en redes. Y es como que, ay, no, el Instagram no le damos mucho calor porque es que como quiere todo está lleno. Y la pandemia, la situación te obliga a tú tener que hacerlo. Y tenemos ahora lo otro, los emprendedores que han surgido a base de todo lo que está pasando. Entonces, aunque hemos visto muchísimo, o sea, un incremento en venta online, en proyectos, en muchísimas cosas, hay muchísima gente que le está yendo mejor que nunca, también tenemos un tema que es que ahora mismo hay demanda, pero hay mucho suplidor, hay mucho emprendedor, hay mucho proyecto nuevo, específicamente tal vez en el área de comida, por ejemplo. O sea, ahora tenemos, si antes teníamos 10 tiendas de postre, ahora tenemos 100. Entonces ahora dividimos tal vez uno como consumidor, ok, yo compro aquí. Ahora tenemos 100 opciones para decidir que realmente, qué es lo que causa tal vez que uno empiece a probar cosas nuevas. Entonces tal vez los sitios que eran ya comúnmente que estaban llenos, que vendían muchísimo, ahora no están vendiendo tanto porque tenemos tantas otras nuevas opciones. Y nada, lo que habrá que ver es si esas opciones nuevas se sostienen en el tiempo también. Claro, ahora hay que ahí viene la innovación y la capacidad, ¿no? Y el servicio para mantenerse.
Claro que sí. Y la pasión también, porque, bueno, imagínate, ahora en cuarentena todo el mundo tal vez en su casa, te surge una idea. Bueno, yo quiero vender galletica mañana. Y tú vendes galletica por 3 meses, pero de verdad es un proyecto que vas a continuar, es un proyecto que va a seguir en el tiempo. Tal vez hiciste una clientela, creaste consumidores fieles, pero ¿cuál va a ser la decisión? O sea, ¿vamos a seguir en el tiempo con ese proyecto o va a ser algo momentáneo? Eso está por verse. Excelente, porque lo primero que tenemos que tener es la estrategia clara, ¿verdad? Y la consistencia. Alexa, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, Alexa Muñoz. Ya ustedes saben, no necesiten este tipo de servicio. Muchísimas gracias, Alexa, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis. Nos vemos la próxima semana. Queremos invitar a todas aquellas empresas que están buscando alternativas para mitigar los riesgos de la crisis, para buscar mercados y oportunidades, para repensar y renovar. Te invitamos al curso Emprender para Exportar que Next ha preparado para apoyar a las empresas e individuos con talentos y conocimientos que desean buscar alternativas más allá de las fronteras de la República Dominicana. Visítanos en emprendeparaexportar.com y ahí te daremos todos los detalles. Entra ahora mismo porque tenemos una oferta sin precedentes por días limitados.